tardes. Buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas, a un nuevo encuentro del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de San Martín. Mi nombre es Andrea Sosa, soy la directora del instituto. Bueno, quiero agradecer al colegio por la presente actividad, a nuestro consejo, al área académica, y hoy a Alejandro, que nos está ayudando desde Académicas. Bueno, hoy tenemos el honor que nos acompaña el doctor César Mauricio Areces. Vamos a tener la presentación de su libro, Derecho de los conflictos colectivos de trabajo, la huelga, sus modalidades, efectos y procesos. Efecto de la sentencia Orellano de la Suprema Corte de Justicia, de editorial Rubinzal Cunzoni. El doctor Mauricio César Areces es profesor, su currículum abreviado, ¿no? Es profesor titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y director de la Cátedra de Derechos Humanos, Laborales, Derechos Internacional del Trabajo, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, postdoctorado e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, ex juez de la Cámara por concurso, consultor externo de la OIT, estudios sobre el acceso a la justicia laboral en países seleccionados de América Latina, 2019-2020, abogado laboralista, subdirector de la revista Doctrina Laboral Actualidad de editorial Rubinzal Cunzoni y codirector de los suplementos sobre coronavirus de la revista de Derecho Laboral y Actualidad 2020. Secretario académico del Foro Federal de Institutos y Comisiones de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados de la República Argentina, FOFETRA. Presidente y secretario general de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Córdoba. Autor de más de 200 artículos y más de 20 libros. Su último libro, bueno, es justamente el que hoy estamos presentando, que es Derecho de los conflictos colectivos de trabajo, la huelga, sus modalidades, efectos y procesos. Efecto de la sentencia Orellano. Bueno, muchas gracias, doctor, por estar. Un cariño grande y lo dejamos a usted. Un saludo. Gracias, Andrea. Gracias a los amigos del Colegio de San Martín, de su Instituto de Derecho del Trabajo. Los felicito por la actividad que están desplegando en favor de la abogacía de la provincia de Buenos Aires, y creo del país, ¿no? Y por qué no del exterior. Son episodios magníficos de despliegue de doctrina, de jurisprudencia, de opiniones, de críticas. Hoy tenemos previstos como dos partes, una breve introductoria, que es la presentación del libro Derecho de los conflictos colectivos en su segunda edición, y luego abordar, 4 o 5 temas relativos a conflictos colectivos, y dejar, si puede, algunas conclusiones, dejar abierta luego la posibilidad de debatir sobre los temas que puedan ser de inquietud de nuestros amigos de provincia de Buenos Aires, a la polémica, a la disidencia, a las coincidencias, al crecimiento en definitiva de las opiniones. El derecho de los conflictos colectivos de trabajo es este libro. Si lo pueden ver, bien, creo que sí. Vamos a ponerlo así. Ahí está. Bien, este libro en su primera edición fue del 2011 y luego necesitó de la actualización, del incremento de doctrina, de la revisión de conceptos, del mejoramiento de los conceptos y, lógicamente, fue elaborado durante varios años y tuvo un impulso porque la doctrina Orellano de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre la cual vamos a hacer algunas consideraciones, ha impactado, al menos en parte, en el panorama general relativo a conflictos colectivos. Esta edición de editorial Rubinzal Cunzoni salió la semana pasada, se está distribuyendo en realidad. Ahí creo que Andrea circuló el nombre del representante de la editorial, por las dudas algunos quiera comprar o conocer el libro. Sí, porque varios me habían pedido el contacto, y bueno, gracias por habérmelo acercado, y lo transmitía
Igual lo voy a dejar en Académica para cualquier cosa de consulta. Gracias, Gracias. Andrea. Sí, esto no, es imposible, ¿no?, reemplazar a la presentación física de un libro, ¿no?, donde la gente quiere hojearlo, en fin, tal vez comprarlo o tal vez desecharlo, si esto no me sirve, pero bueno, por lo menos verlo, ver el índice. Entonces yo simplemente quiero narrar algunos de los capítulos que trata este libro, como es por supuesto la fundamentalidad de la huelga, nuevos sujetos de la huelga, una teoría general de los conflictos colectivos, la titularidad de la huelga, las medidas de huelga o medidas de acción directa para huelguísticas, o las que no son huelgas propiamente dicho, la práctica concreta de la huelga, las nuevas tecnologías y el derecho colectivo de trabajo, la ciberhuelga, el ciberlockout, las acciones directas de los empleadores, los efectos de las medidas de acción directa, los sistemas de prevención y composición de conflictos colectivos, los procedimientos de conciliación y arbitraje en conflictos colectivos, y un tema que es, son dos temas actuales, los conflictos colectivos de crisis y los conflictos colectivos de servicios esenciales, y además tienes algunas conclusiones o tesis sobre el sistema de conflictos colectivos de trabajo que tenemos en nuestro país. Bien, son algo así como 600 páginas, sí, no llega a 600 páginas. Bien, a disposición entonces esta nueva edición de Derecho a los Conflictos Colectivos. El anterior se agotó hace ya varios años. Bien, decíamos ahí en el título de la conversación de hoy, de la exposición de hoy, viejos y nuevos temas relativos al conflicto colectivo y los impactos tecnológicos. La primera pregunta que uno se formula, ¿es necesario volver a recordar de que la huelga es un derecho fundamental, que es un derecho humano laboral consagrado para los trabajadores en defensa, en creación, en defensa de sus derechos de trabajo, la creación de derechos laborales en el reaseguro del futuro del derecho del trabajo? Bien, alguien podría decir, no, si el derecho de huelga en definitiva está consagrado en muchísimas normas de carácter supranacional de distintos sistemas y además está en la propia Constitución, artículo 14 bis, entonces, ¿por qué abundar? Sin embargo, fíjense ustedes que en el ámbito natural del derecho del trabajo a nivel mundial, que es la Organización Internacional del Trabajo, este tema es de debate. Si la huelga es o no un derecho fundamental. Un tema tan antiguo y tan caro a los trabajadores, tan esencial, tan nuclear, tan relativo al alma, a la sustancia, al magma del derecho del trabajo, todavía sigue siendo un tema de discusión en el seno de la Organización Internacional del Trabajo. Fíjense ustedes qué interesante, cuando el derecho del trabajo aún no existía, sino que se insinuaba como una necesidad más que como una realidad. Estoy hablando del comienzo del siglo XX. Juan Viale Macé, que fue el fundador de la doctrina del derecho del trabajo en Argentina, estudiaba y lanzaba algunas ideas relativas a la reglamentación, una posible reglamentación del trabajo obrero en nuestro país, ¿sí?, que luego intentó materializar con la primera Ley Nacional del Trabajo, no él estrictamente, elaborada con un equipo, pero a la que él contribuyó sustancialmente con su trabajo del informe del Estado de las Clases Obreras a comienzo del siglo en el interior de la República Argentina. En otra obra, mucho menos conocida, o diría casi desconocida, el proyecto de ordenanza reglamentaria del servicio obrero y doméstico, de acuerdo con la legislación y tradiciones de la República Argentina, que es una obra editada en Rosario en 1902. Decía
Juan Viale Macé. En cualquier circunstancia podrán declararse en huelga los obreros por los siguientes motivos. Primero, por falta de cumplimiento de los contratos por parte de los patrones. 2, por malos tratamientos. 3, por falta de pago de los días reglamentarios. 4, por exigir mayor número de horas que las expresamente convenidas o autorizadas por la presente ordenanza. 5, por violación de la presente ordenanza en sus disposiciones de higiene y de orden público. ¿Sí? Y valga recordar también que la Constitución Política del Estado Mexicano, es decir, la Constitución de Querétaro de 1917, estableció la licitud de las huelgas cuando tengan, por ejemplo, por objeto el conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos de trabajo con los del capital. Es decir que, fíjense, los fondos de la historia del derecho del trabajo, claramente la huelga podía ser considerada no solo un derecho, sino además lícita y necesaria para el reequilibrio, dice la Constitución mexicana. Sin embargo, en 2012, el grupo de trabajadores, el grupo de empleadores ante la Organización Internacional del Trabajo planteó en la Comisión de Normas que la huelga no era un derecho fundamental, pero no está receptado en normas de la Organización Internacional del Trabajo, del convenio de la Organización Internacional del Trabajo, y además que la interpretación realizada por la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones, así como el Comité de Libertad Sindical relativos a la huelga en este sentido, no podían tener el carácter general que se les otorgaba, porque únicamente la Corte Internacional de Justicia podía definir si la huelga constituía un derecho fundamental. Y en efecto, en el plexo normativo de los 190 convenios de OIT, de las 206 recomendaciones, salvo en una, no aparece la palabra huelga consagrada a los trabajadores. La única referencia es en el convenio relativo a trabajo forzoso, no podrá imponerse trabajo forzoso como consecuencia del ejercicio de la huelga. El resto del plexo normativo al máximo nivel, inclusive la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de OIT de 1998, no habla del derecho de huelga como derecho fundamental. Esto es, no es una disquisición de carácter teórica, porque planteada en estos términos por el grupo de empleadores, el grupo de trabajadores, por supuesto, argumentó que constituye un derecho fundamental, ya vamos a ver sobre qué base, pero en 2015 se llegó a una especie de status quo para no plantear y no avanzar en la definición de esta cuestión tan cara a este derecho en función de un acuerdo entre la Central Sindical Internacional y la Asociación de Empleadores. Vale decir que esta constitución pervive, bueno, pero esta discusión pervive, pero bueno, ¿qué influencia tiene? ¿Qué impacto tiene? Bueno, la dureza del reconocimiento de este derecho como derecho fundamental a nivel de la Organización Internacional de Trabajo se derrama sobre las distintas instancias, circunstancias, instituciones que se relacionan con el ejercicio del derecho de la huelga y, en definitiva, su protección en tanto se trata de un derecho humano laboral o un derecho fundamental. Esa es la discusión. Bien, claro, ustedes dirán, pero si en definitiva nos salimos del marco, digamos, dentro del marco de la OIT, decíamos, la Comisión de Expertos o el Comité de Libertad Sindical hablan del derecho de huelga en sin número de observaciones o de resoluciones. Bien, pero no está consagrado al máximo nivel normativo, y esa es una batalla interesante para poder continuar dando por su influencia a nivel de los sistemas nacionales y su protección, ¿sí? Los alcances en materia de sujetos, en materia de objetos, en materia de prácticas, en materia de protección de los trabajadores que organizan y participan en la huelga, etc. Claro, si nos salimos del sistema de Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 8, ya figura la huelga. O en el sistema interamericano, desde la Carta de Garantías Sociales de 1947, o
la propia Carta de los Estados Americanos, la Organización de Estados Americanos, ya figura la huelga como derecho fundamental, o cuando de la declaración, el Pacto de San José de Costa Rica no haga mención a esta institución, pero esto está salvado por el protocolo de San Salvador, que hace alusión directa a la huelga como derecho fundamental. Vale decir que a nivel del sistema universal y del sistema americano, esta fundamentalidad de la huelga estaría saldada. Inclusive en nuestro sistema constitucional, como todos saben, el artículo 14 bis, con su recepción amplia del concepto de derecho de huelga, sin indicar ningún tipo de reglamentación o condicionamiento, le dan el carácter, por supuesto, de derecho humano laboral, el derecho fundamental. Pero quiero cerrar esta cuestión simplemente para dar la respuesta que quería darle a por qué seguir hablando de la huelga como un derecho fundamental. Por un lado, porque aún resta, al parecer, que la Organización Internacional del Trabajo tenga un convenio sobre huelga, ¿sí? Una norma específica como huelga. Todos sabemos que el año pasado se puso en vigencia un convenio importantísimo, sustancial en las relaciones de trabajo, como es el convenio sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, pero esta institución fundamental, el derecho de huelga, sigue teniendo algún margen para su cuestionamiento, al menos desde el sector de los empleadores, ¿sí? Hace a la vitalidad de la institución de la huelga como instrumento fundamental de los trabajadores para el aseguramiento, la transformación y el futuro del derecho del trabajo, como lo afirma la observación general número 26 del Consejo Económico Social del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de 2015, en cuanto hace a nada menos que a la dignidad y a la igualdad de los trabajadores, es decir, a las condiciones satisfactorias de labor que consagra el propio PIDEX. Bien, aunque esto parezca todavía una rémora del pasado, hace falta recordar la fundamentalidad y el porqué de la fundamentalidad del derecho de huelga. Bien, esta cuestión se vincula con el segundo, este es el primer tema que queríamos tocar, ¿no? Así, el derecho fundamental, la fundamentalidad del derecho de huelga y por qué seguir preguntándonos sobre esto. El segundo tema que queremos enfocar es sobre un tema vinculado íntimamente con el anterior, con un puente, que es el de los sujetos de la huelga. O sea, ¿quiénes son, en definitiva, los portadores del derecho de la huelga? ¿Quiénes son los sujetos jurídicos protegidos por la huelga? Y acá tenemos, abriría comillas, dos contingentes, dos ámbitos en los cuales parece ser que hay discusión. Uno es el de qué se entiende por trabajador recipientario, portador de la libertad sindical, dentro de la cual se incluye la huelga. Nosotros estamos acostumbrados, naturalmente, somos sobre derecho, somos abogados litigantes, estamos dentro del ámbito de las relaciones de trabajo dependiente o de las relaciones de trabajo de carácter bilateral, subordinadas, pero ¿quién puede ignorar que un 30 o un 40% de los trabajadores hoy por hoy no están en relación de dependencia, son informales o han adoptado otra forma de trabajo que no los coloca en relación de dependencia, pero igualmente son trabajadores? Bien, todos sabemos que desde nuestra Constitución, cuando habla el trabajo en sus diversas formas, no lo restringe al trabajo en relación de dependencia, sino a aquel que trabaja, cualquiera sea la condición en que trabaja, salvo que no lo haga, por supuesto, como empleador o como una otra categoría. Y las normas internacionales, nosotros hemos recorrido por normas internacionales, el sistema americano, el sistema de Naciones Unidas,
inclusive OIT, la protección del derecho de trabajo se dirige al hombre que trabaja, y siendo, por supuesto, la situación de dependencia tal vez la que merece la mayor grado de atención, por supuesto, en materia de protección, porque además tiene el mayor grado de conflictividad, pero no se restringe a la condición de trabajador dependiente la protección en materia de derechos de trabajo, ni tampoco en materias de colectivas. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo tiene recomendaciones, casos sobre cooperativas, tiene estudios, y los últimos estudios relativos a la sindicalización indican que precisamente el concepto de libertad sindical no se restringe al trabajador dependiente. Aquí nos estamos refiriendo, en definitiva, que el concepto de libertad sindical, el concepto de ejercicio de los conflictos, la titularidad de la huelga, no está restringida, no está acorralada en el concepto de relación de dependencia. Y prueba de esto es que en nuestro país ha surgido un proceso un tanto prolongado, pero digamos en los últimos años, la presencia ha surgido y se ha consolidado la presencia en el ámbito de las relaciones de trabajo de los trabajadores de la economía popular, de aquellos que no están en relación de dependencia, que están en informalidad, o que tienen determinadas figuras que son por supuesto de diversidad de aspectos, como cooperativas, autoemprendimientos, trabajadores autónomos, que en definitiva están reclamando un lugar en el derecho del trabajo, no solo desde el punto de vista de protección de su condición de trabajadores, sino además en las relaciones colectivas de trabajo. Hace 4 años se sancionó en nuestro país la ley 27345 relativo precisamente a la economía popular, donde se creó el Consejo de la Economía Popular y del salario mínimo profesional, salario mínimo solidario, no recuerdo exactamente la fórmula, un consejo que está integrado por organizaciones sociales y que tiene por función fijar los mínimos y la distribución de aportes para el sostenimiento de los planes de trabajo de este sector. Y se ha creado también recientemente el registro de trabajadores de la economía popular, donde ya hay aproximadamente 500.000 de trabajadores registrados, con diversidad de características, mucho de mujeres, mucha cantidad de mujeres que se han registrado, y la propia Confederación General de Trabajo, que hasta no hace mucho tiempo, hace unos pocos años, no reconocía a este sujeto, ahora ha lanzado hace muy poquitos días planes relativos a planes de acción, programas de acción, de ocupación, en forma conjunta con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Estos son, ustedes dirán, ¿pero cómo? Pero sí, son sujetos, nuevos sujetos, junto con los trabajadores de son nuevos sujetos de organización sindical, de la negociación colectiva, como este consejo, y también ejercen una modalidad del conflicto colectivo, de la huelga, por supuesto, no dirigida en contra de un empleador en particular, como un sector de trabajadores, sino en contra del Estado, en contra de la propia sociedad, reclamando un salario solidario, reclamando trabajo, reclamando protección. ¿Sí? Estos son nuevos sujetos de la huelga, pero también eso por un lado. Y por otro lado, respecto a los sujetos de la huelga, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Orellano contra Correo Argentino, del año 2016, 2015, si no me falla la memoria, tendría que verificar el dato, ha establecido una doctrina que a su vez resta protagonismo a determinados sectores laborales de la titularidad de la aportación del derecho de huelga. Todos conocemos, creo, este fallo porque consistió en un movimiento de asambleas, en realidad,
de asambleas que se practicaron en el Centro de Distribución de San Miguel de Correo Argentino, en el marco de un conflicto colectivo de trabajo en el cual el sindicato representativo del sector había llegado a un acuerdo, pero este sector de trabajadores se manifestaba en disidencia mediante asambleas en los lugares de trabajo, y esto implicaba, por supuesto, la abstención en materia de prestación de servicio. Bueno, el Arellano, el Orellano y muchos otros trabajadores fueron despedidos con causa por esta modalidad del ejercicio de la huelga. Y bien, fue uno de los casos que llegó a la Corte Suprema, dictando en definitiva la Corte Suprema un fallo que tiene un carácter de doble dictum, porque sienta una doctrina de carácter general al respecto. Y para ello analiza la normativa de carácter supranacional, que el derecho colectivo del trabajo es fuertemente operativo en los sistemas internos, por un lado, y por supuesto la Constitución Nacional y alguna alusión a las normativas reglamentarias del artículo 14 bis, y como la ley de asociaciones sindicales. Y la cuestión era, sí, en definitiva, el ejercicio de la huelga, en este caso, realizada por un grupo de trabajadores, contingente de trabajadores, se ajustaba al concepto de derecho de huelga establecido en nuestra Constitucional Nacional y en el derecho supranacional, o, por el contrario, está no protegida por este concepto por no ajustarse a los cánones jurídicos vigentes. Bien, en la revisión que se realiza de normas en el fallo, se hace una revisión del concepto de huelga, se hace una revisión normativo y finalmente se llega a una conclusión. La conclusión, en síntesis, es de que el derecho de huelga se encuentra o es titularidad de las asociaciones de trabajadores, cualquiera sea su forma constitutiva, sea con personalidad gremial o simplemente inscrita. Consecuentemente, las huelgas que no cuentan con el aval de una entidad de carácter sindical, una asociación en sí, no se ajustan a los parámetros de derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional y en la bóveda de normas supranacionales operantes en esta institución conforme al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. La revisión que realiza la Corte Suprema de normas de carácter supranacional son, por supuesto, las de OIT, las del ámbito americano, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De esa revisión, según la Corte Suprema, surge la deducción de que en el ámbito internacional no se ha definido un sujeto activo del derecho de huelga, un sujeto protegido, claro, sino que sería aparentemente la organización sindical. ¿Sí? Yo entiendo que leyendo con el simple ejercicio de lectura del artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como de la Carta Americana, de la Carta de Garantías Sociales Americana, como de la Carta de la Organización Internacional de la Organización de Estados Americanos, surge claramente que son los trabajadores de forma individual, los textos así lo indican, los que gozan de la protección del derecho de huelga. De hecho, el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva, la última opinión consultiva relativa a la titularidad de los derechos humanos, indicó que los derechos humanos están reconocidos a las personas físicas, en este caso los trabajadores, ¿sí? Independientemente que los trabajadores organizados en sindicatos
en definitiva, pueden ejercer estos derechos, pero de un modo de ejercicio de representación de los trabajadores. Es decir, en las normas internacionales se aclara que son los trabajadores y las organizaciones, o los trabajadores y los empleadores, los que gozan el derecho de huelga específicamente, ¿no? Para ser más concreto y directo, el artículo 8 del FIDES dice los trabajadores gozan el derecho de huelga. Bien, en todo caso se puede hablar de reglamentación, igual el protocolo de San Salvador, que también tiene esto reconocido. En todo caso se puede reglamentarlo, porque es otra cuestión, pero la titularidad no está en cuestión. Y la segunda lectura que realiza la Corte Suprema es sobre el artículo 14 bis, donde se remonta, por supuesto, a la discusión de la Convención Constituyente de 1957, donde claramente no hubo, al menos formalmente, una definición acerca de que esta cláusula del artículo 14 bis, segundo párrafo, se reconoce a los gremios el derecho de huelga, esté dirigida a organizaciones sindicales. Por el contrario, hubo observaciones y objeciones en los debates, tanto de comisión como del plenario de la Convención Constituyente, acerca de la necesidad de no restringir el concepto de huelga a los sindicatos. Vos podría haber dicho, los sindicatos gozan el derecho de huelga, sin embargo, se la atribuyó a los gremios. Los gremios se garantiza a los gremios el derecho de huelga. Y los gremios es claramente un concepto mucho más amplio que el de organización, es decir, el sindicato o las asociaciones sindicales son la organización jurídica o la organización de un gremio, pero el gremio es la multiplicidad de trabajadores que conforman o trabajan en una determinada actividad, ¿sí? Gremio es una colectividad, no es una organicidad, y esa organicidad puede tener distintas formas, y una de ellas es, por supuesto, el sindicato, quien además, obviamente, asume la titularidad del derecho de huelga, porque si se trata de un derecho instrumental, es decir, un derecho para crear derechos, naturalmente es el sujeto colectivo el que puede reunir y sintetizar los intereses colectivos a los fines del ejercicio del derecho de huelga y conseguir, en definitiva, la negociación colectiva, los convenios colectivos o la sanción de una ley. Pero el artículo 14 bis no ha sido precisamente restrictivo en la materia, sino amplia en la materia. Consecuentemente, no hay margen para entender que el derecho de huelga está restringido a las organizaciones sindicales, sin perjuicio que obviamente que las organizaciones sindicales necesitan este reconocimiento. Pero ¿cuál es la consecuencia? ¿Para qué está esta discusión? Decía que de esta manera, al reconocerse la titularidad, la aportación del derecho de huelga de forma exclusiva a las asociaciones sindicales, se deja a la intemperie, se deja fuera del derecho, se deja librado a su buena suerte, a contingente de trabajadores muy importantes. Sin ir más lejos, los trabajadores que se proponen la fundación de un sindicato y realizan una reunión, un contacto, una asamblea para fundar un sindicato, un petitorio, un estatuto, y consecuentemente una sindicato. Los fundadores de los sindicatos, conforme a este criterio, no tienen el derecho de huelga porque no hay ninguna asociación sindical que les esté instrumentando el ejercicio del derecho de huelga. Este grupo de trabajadores no puede hacer huelga. Cuando una empresa instrumenta dentro de su ámbito de que no va a existir un sindicato y que aquel que se afilia al sindicato se despedido, los trabajadores deciden fundar un sindicato o hacer un movimiento huelguista, quedan fuera de la órbita de protección del derecho fundamental. Y también hay casos de empresas que no permiten la afiliación, de sindicatos que no afilian trabajadores, que no quieren la afiliación de esos trabajadores, de las zonas francas laborales, de cuando existe acefalía sindical, cuando existe vacío de representación. Hasta no hace mucho tiempo, las empresas industriales no permitían la afiliación de los empleados administrativos, y esto generaba amplios sectores excluidos, en definitiva, de representación, de agrupamiento sindical y consecuentemente de privación del derecho. Consecuentemente, creo que, por supuesto, habría mucho más que hablar,
el derecho de huelga a partir de Orellano se ha restringido, ha excluido sujetos, mientras algunos reclaman, como en el caso de los autónomos, reclaman su presencia y su reconocimiento como titulares de la posibilidad de actuar colectivamente para lograr la sanción de determinados derechos, a su vez la contracara es que se ha excluido con Orellano a determinados contingentes de la protección de los derechos relativos al ejercicio de la huelga. Esto que estoy afirmando no quiere decir bajo ningún punto de vista que quiera restarle la capacidad, la necesidad, la utilidad de que sea precisamente el sindicato, la asociación de trabajadores, la que proyecte, apruebe y ejecute la huelga, porque es precisamente el órgano de representación de los intereses colectivos y el que puede mejor representar los intereses colectivos y llevarlo a cabo. Pero esto no quiere decir de que se quite a los trabajadores del derecho subjetivo a, junto con los trabajadores, es decir, dentro del concepto de gremio, poder ejercer la huelga. Bien. Otro de los temas que queríamos abordar sucintamente es el de las nuevas tecnologías y el ejercicio de la huelga. La ley de teletrabajo, la 27555, trae varios desafíos en este sentido, ¿no? Todos conocemos que reglamenta el trabajo que se realiza fuera del establecimiento, en el hogar del trabajador, en otro lugar de trabajo o incluso en tránsito, mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. ¿Sí? Este es el concepto de teletrabajo. Bien, ¿cómo se agrupan estos trabajadores en el establecimiento? ¿Cómo se comunican entre ellos? ¿Cómo se relacionan? ¿Y cómo pueden actuar cuando están precisamente desagregados en distintos hogares o coworking o en tránsito, cambiando de lugar, y ejercer la huelga? No hay otra forma de hacerlo que no sea precisamente a través del mismo medio en que trabajan. Por supuesto, puede decir, no, pueden los trabajadores, los teletrabajadores, pueden salir a la calle y pero cómo actúan en el momento, en el lugar de trabajo para ejercer la huelga. Primero relacionándose a través de las nuevas tecnologías de la información. ¿Cómo? Con organización sindical tradicional comunicada a través de plataformas u otros medios tecnológicos, organizándose, decidiéndose a través de estos medios y ejecutando eventualmente las medidas de acción directa a través de estos medios de comunicación e información. ¿Sí? Por ejemplo, la desconexión simultánea, o bien una desconexión parcial, que sería lo que podemos llamar una quita de colaboración o trabajo a desgano, o bien la realización a través del mismo medio de campañas de difusión, lo que podríamos los mal llamados scratches, pero de carácter informáticos, campañas e inclusive la posibilidad del bloqueo, lo que se podría llamar, traducido en términos informáticos, una especie de hackeo sindical, es decir, el bloqueo de la actividad tanto propia como de otros trabajadores, como es usual ver en los conflictos colectivos como una modalidad de la huelga, siempre que no sea violenta. ¿Sí? Esta es una nueva forma de expresión del conflicto. En el marco de la pandemia, todos sabemos que se han suspendido las actividades sindicales, ¿no? Las actividades, presenciales, por supuesto, ¿sí? La realización de asambleas, congresos, etc. Sin embargo, en la resolución 489 del Ministerio de Trabajo de este año, se indica que al mismo tiempo que se dispone esta suspensión, también se admite la posibilidad de que se realicen actividades imprescindibles para las entidades sindicales mediante plataformas. Esto significa
que se ha habilitado, la realización de reuniones de comisión directiva, eventualmente congresos, eventualmente asambleas, lo que tengo mi duda por la masividad que puede esto significar, las plataformas no soportarían 1.000 personas deliberando, 2.000 personas deliberando, como puede ser una asamblea numerosa, pero a su vez permitirían la participación de muchísimos trabajadores de ese lugar o de otro lugar en una actividad sindical. Y al mismo tiempo actuar colectivamente, no solo decidir, sino actuar colectivamente mediante estos medios de comunicación y de la formación. ¿Sí? Lo que se ha llamado por ahí la ciberhuelga, la cibermovilización, o el ciberbloqueo, el hackeo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está en desarrollo, pero en la medida que el teletrabajo tiene ya su ley, en la medida que el teletrabajo plantea cuestiones de agrupamiento y de acción, en la medida que se expandan se siguen expandiendo obviamente las tecnologías de comunicación en el mundo del trabajo, es que se están viendo y se van a ver nuevas formas de actuación a través de las nuevas tecnologías de comunicación y de la información. Se ve ya usualmente en muchos sindicatos consultas sindicales directas para tomar decisiones, consultas, es decir, una especie de referéndum informático que dan muy buenos resultados en materia de toma de decisiones. ¿Sí? Y vamos a ver también que esto se revierte en materia de acción sindical. ¿Sí? Por ahí, una buena campaña a través de medios informáticos, las redes, sobre determinado conflicto tiene mucho más efectos que una huelga activa, una huelga efectiva, es una huelga de abstención de trabajar, mostrando el músculo sindical, sino simplemente a través de médicos mucho más fríos y económicos, pero que obtienen el mismo resultado porque ponen evidencia muy clara de determinado conflicto y su posible resolución. Bien, el último tema que queríamos enfocar, por supuesto, todo esto sometido a la ponderación luego de ustedes para poder ampliar o agregar otros temas. El último tema que queríamos enfocar es una cuestión que está tratada precisamente la última parte del libro, que son los procedimientos preventivos de crisis o los conflictos colectivos de crisis y los conflictos en servicios esenciales. Empiezo por el segundo. Todos sabemos que estamos en una situación de pandemia en la cual se ha establecido una gran cantidad de actividades que se le ha dado el carácter de actividades esenciales. Estas actividades esenciales son servicios esenciales según las categorías establecidas en la ley 25877 y su decreto reglamentario en materia de huelga en servicios esenciales. Es la misma identificación de los llamados servicios esenciales en sentido estricto establecidos en esa norma, vale decir, servicios de energía, de gas, de agua, servicios sanitarios y hospitalarios y control de tráfico aéreo, o están incluidos, o hay una nueva categoría ahora con motivo de la pandemia en materia de servicio social, y consecuentemente en estos sectores está vedada la realización de la huelga, si no lo es estableciendo guardias mínimas. Bien, si bien la etiqueta es prácticamente la misma, o sea que hay 40 actividades que están exceptuadas, como sean catalogadas como servicios esenciales, entre los cuales está la industria de la construcción, cuidado, mantenimiento, etc. Esta es la misma etiqueta, la de la huelga de servicios esenciales, que estas actividades esenciales establecidas en el marco de la pandemia. Estimo que no. Son categorías distintas, por supuesto, habría que hacer alguna distinción al respecto, pero el sentido de ambas es completamente distinto y no habría posibilidad de una identificación. De otro lado, todos conocemos que desde el decreto DNU
329 en adelante se prohibieron los despidos sin causa o por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, y las suspensiones de personal. Y además se estableció la intangibilidad de los salarios, es decir, el mantenimiento de salario. Sin embargo, el 329 y sus prórrogas luego establecieron la posibilidad de que por acuerdos establecidos, formalizados, a través del artículo 223 bis de la Ley de Control del Trabajo, se puede eventualmente instrumentar suspensiones y eventualmente, como se trata de no remunerativo, establecer un monto menor al establecido o al fijado convencionalmente para estos trabajadores. Los 223 bis de la Ley de Control del Trabajo deben ser tramitados a través, y homologados a través de la autoridad de aplicación, ¿sí? Para los fines de establecer, reitero, no remunerativo y eventualmente una disminución. Bien, todos conocemos que hubo un acuerdo marco entre la Unión Industrial Argentina y la Confederación General del Trabajo, que lo estableció en un piso del 75% del salario neto, con lo que el bruto, perdón, con lo que la con lo que prácticamente en la mayoría de las actividades esto sirvió como un marco normativo para la negociación colectiva de los normativos del 223 bis. Pero el 223 bis indica que deberá realizarse a través de acuerdos con la entidad sindical o bien en forma individual, le da la posibilidad. Ahora, ha operado en forma general a través de la autoridad de aplicación y, en algunos casos sí, y otros no, según la forma que fue aplicado, a través del procedimiento preventivo de crisis. Yo estimo que, precisamente, el procedimiento preventivo de crisis, que tanta crítica ha cosechado a través de su vigencia de 30 años, en esta materia ofrece a los operadores del derecho, y especialmente a los trabajadores, un resguardo en la materia. ¿Por qué? Porque la actuación del sindicato en la representación colectiva refuerza la voluntad negocial debilitada del trabajador frente a su empleador y ante un planteo de convertir su salario en no remunerativo y tener una disminución como producto o un efecto de la pandemia y la paralización o disminución de actividades. Ahora bien, la actuación del sindicato, que en muchas jurisdicciones es obligatoria para la concertación de los 223 bis, es decir, el sindicato debe participar necesariamente, tiene como condición, por un lado, la asistencia, esta misma asistencia colectiva, pero por otro lado, que la autoridad de aplicación cumpla con el procedimiento preventivo de crisis, establecido en el artículo 98 de la Ley Nacional de Empleo, el decreto 265 del año 2002, eventualmente el 328 del año 88, de tal manera que este tipo de posible acuerdo tenga las siguientes características. Primero, que sea razonable. Segundo, temporal. Tercero, que cuente con la voluntad individual expresa del trabajador a través de su actividad sindical, que cause el menos daño posible, que sea justificada, ¿sí?, con la exhibición de la documentación de la empresa, en definitiva, que no sea una decisión tomada de un día para otro en perjuicio de los trabajadores. Esto es lo que ofrece el procedimiento preventivo de crisis, es decir, obviamente una alternativa no querida por el derecho colectivo del trabajo, estos conflictos colectivos de crisis, pero que han contribuido a lo largo de esta historia de 30 años a salvar muchísimos puestos de trabajo. Yo le llamo la atención sobre lo siguiente: el procedimiento preventivo de crisis es una rara avis dentro del panorama normativo latinoamericano. Por ejemplo, no existe en Brasil, donde si bien, por ejemplo, en la actualidad, para suspender a personal y para reducir haberes, se debe llegar a un acuerdo, no existe el condicionamiento de que sea colectivo
ni que se lo haga a través de una resolución fundada de la autoridad de aplicación, sino que se acuerdan y bueno, se acuerdan. No existe procedimiento preventivo. Consecuentemente, es un instrumento que puede ser útil para la preservación de derechos en su totalidad, o al menos provocar el menos daño posible. Yo sé que esto que estoy diciendo tiene algunas observaciones. Hay quienes no admiten ningún caso de reducción de haberes a través de los no remunerativos, y por supuesto le asisten la razón, porque desde el punto de vista del derecho individual del trabajo, no se admite la renuncia a un parcial temporal y por razones objetivas de salarios mediante este 223 bis o cualquier otra alternativa. El trabajador no puede verse privado de los derechos establecidos en el orden público laboral, claramente. Pero también es cierto que existe un orden colectivo, que es en este caso la negociación colectiva de crisis, que procura en muchísimos casos una solución de emergencia, no querida, lamentable, haciendo que los sindicatos tengan que hacerse cargo de un rol para el cual no fueron creados. Los sindicatos fueron creados para progresar, para mejorar, para avanzar en derecho, y se ven compelidos a tener que conversar con los compañeros cómo poder afrontar la crisis. Pero también este es el aspecto más complejo, más discutido del derecho del trabajo, el derecho del trabajo y la crisis. Una crisis ha acompañado el derecho del trabajo a lo largo de su historia. Cuando hay una crisis, lo primero que se hace es mirar a los derechos laborales, a los derechos del trabajador para compartir la crisis. Cuando inversamente existen épocas de bonanza, no ocurre lo mismo. Pero también es cierto que los procedimientos preventivos de crisis han ayudado a preservar puestos de trabajo. Claramente es así. Miles y miles de trabajadores han pasado por los ministerios de trabajo de la nación y de las provincias, y con asistencia sindical han asumido de que era una forma de preservar los puestos de trabajo esta alternativa tan dolorosa. Y yo me niego a adoptar una posición terminante al respecto, porque creo que también como operadores de derecho debemos afrontar estas situaciones tan dramáticas. Bueno, con estas ideas quería cerrar para simplemente algunas conclusiones que no pueden ser generales, porque no hemos hablado en general del sistema de conflictos colectivos en nuestro país, pero lo que sí es constatable es que en Argentina el ejercicio de la posibilidad de la alternativa de los conflictos colectivos, del ejercicio de la huelga, de recurrir a la conciliación y al arbitraje, en definitiva, como medio de composición de conflicto, tiene, en términos generales, sin entrar en mayores detalles, un aseguramiento importante. Es decir, nuestro sistema de relaciones de trabajo asegura el ejercicio del derecho de huelga con un nivel conveniente de protección. Orellano es un recorte, claramente. Orellano, el fallo de la Corte Suprema al que hicimos alusión, es claramente un recorte en este sentido, claramente es una disminución de derecho en este sentido, pero también tenemos algunos contrapesos, como esta imposibilidad de los empleadores de despedir y suspender temporalmente y en forma permanente, como producto de la crisis, la imposibilidad de los empleadores de hacerlo sin agotar el procedimiento de crisis, una clara limitación en materia del ejercicio de los derechos consagrados por la Ley de Control del Trabajo en materia de suspensión por falta de humillación de trabajo o fuerza mayor. Y esto contribuye a la preservación de puestos de trabajo. De tal manera que la huelga, que aún sigue motivo siempre será motivo de discusión, en tanto es una institución que consiste básicamente en la posibilidad de ejercicio de las vías de hecho. Es decir, un derecho que reconoce vías de hecho por el ejercicio de la acción, de dañar a otro a los fines de generar un reequilibrio de las relaciones de poder para alumbrar una normatividad distinta,
una normatividad distinta, un derecho distinto entre las partes, reequilibrador, progresivo, que cree nuevos derechos. En nuestro país, decía, esta institución sigue absolutamente vigente y da motivo también a estas conversaciones por la de hoy. Bueno, quedo a disposición de ustedes para poder conversar sobre lo que estimen pertinente. Bárbaro. Felicitaciones, César. La verdad, magnífico, como siempre, escucharte, tus conclusiones. A ver, no sé si había alguno, fuiste muy, muy claro. A ver si alguno realizó alguna pregunta. No, todos felicitaciones. No sé, me parece que, a ver si estaba... Bueno, mientras se busca. ¿La huelga se ha suspendido como producto de la pandemia? Es decir, se ha colocado entre paréntesis, se ha, eh, se ha llevado a... ¿Hay un aspo de conflictos colectivos? No. Fíjense ustedes que se han seguido actuando, se han realizado movilizaciones, se hacen reclamos, tanto físicos como virtuales o a través de medios informáticos. Eh, Creo que dentro de todo hay poca conflictividad en nuestro país, a pesar de que a veces se alerta sobre la altísima conflictividad en nuestro país. Fíjense ustedes que los niveles de conflictos colectivos, antes, pre-pandemia, con la crisis tremenda económica que arrastramos del 2018-19 en adelante, crisis y desastre económico de pérdida de salarios, al que se agregó, por supuesto, el panorama pandémico, no han generado una gran cantidad de conflictos. No han generado conflictos. Es decir, nadie ha prohibido el ejercicio de la huelga durante esta etapa, no está prohibida. Decía que si se piensa que los servicios, las actividades esenciales tienen limitada la huelga, no es así, es otro concepto, otra idea del sistema jurídico, aun cuando la Organización Internacional del Trabajo admite la posibilidad de la limitación de la huelga en situación de catastrófica como es esta, o, por supuesto, admite la limitación de la huelga mediante los servicios mínimos en los casos de las actividades sanitarias de salud, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Sí, me parece que Mariana quería hacer una pregunta. Mariana, no sé si ahí te desmuteé, no sé si Sí. la querías realizar. Sí, sí, ¿qué tal, doctor? Hola. ¿Qué tal? La consulta que yo tengo es la siguiente, porque usted tocó el tema del procedimiento preventivo de crisis, y yo tengo una duda respecto de aquellos establecimientos donde los trabajadores no tienen representación gremial, por ejemplo, el caso de los trabajadores de informática y demás. ¿Usted considera que es necesario la realización de un procedimiento preventivo de crisis en los términos del artículo 98 de la 24013, teniendo en cuenta que no va a haber una entidad sindical para darle traslado, o cómo se resuelve esa situación para el empleador? El empleador, por ejemplo, una empresa de informática que quiere realizar suspensiones o despidos, como lo habilita la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 219, 247. ¿Tiene que cumplir esa exigencia? ¿Cómo usted piensa que puede resolverse? Sí, hay dos órdenes jurídicos que trabajan paralelamente, ¿no? El que bien informaste vos, el 223 bis, en el cual no hay condicionamientos hacia el empleador a los fines de pactar con el trabajador en los no remunerativos, en condiciones establecidas por la propia ley, por falta de división de trabajo, porque se indica que puede hacerlo en forma individual. ¿Sí? Así es. Ahora, esto y a través, por supuesto, de la homologación de la autoridad de aplicación, ¿no? Claro, ¿no? Sobre eso habría que conversar muchísimo, en qué condiciones la autoridad de aplicación puede homologar estos acuerdos. Lo puede hacer así, como un simple visado, según se establece, se ha dicho por ahí, sin examinar los libros, sin establecer causalidades, sin emitir una resolución fundada en el caso concreto. Bien, esa es la primera cosa. Pero hay otro orden, y ahí viene un orden de carácter colectivo precisamente, que está dado
desde antiguo, de antiguo digo, no sé si es propiamente la palabra, desde el decreto 328 del año 88, pasando por el artículo 28 y siguiente de la Ley Nacional de Empleo, y el decreto 265 del año 2002, digamos, otras normas que andan por ahí, de que en el caso que el empleador pretenda instrumentar medidas de falta de obligación de trabajo, ¿sí? o por razones tecnológicas, y estas medidas impliquen suspensiones, reducción de jornada, etcétera, o eventualmente despido, debe cumplir con el procedimiento ante la autoridad de aplicación, el procedimiento preventivo de crisis. Entonces, ¿cómo hacemos jugar estos dos órdenes? ¿Sí? Bueno, vos planteás el caso en que no exista el sindicato. Bueno, claro. ahí hay vacío normativo claramente. Obviamente, si no hay, no lo podemos crear tampoco para ad hoc. Pero es una excepción a, digamos, una excepción excepcionalísima, donde hay un vacío. Tal vez no lo existe, obviamente, no me quiero meter en temas complejos como es el sector informático, efectivamente. El comercio reivindica su ámbito de actuación, los informáticos tienen su propio sindicato, los sindicatos de actividad también, de toda actividad, si otras diga alimentación, metalúrgico, etc., también reclaman representación, por eso es ahí un problema de representación, ahí sí, tal vez la empresa y algunos trabajadores seguramente dicen, no, acá no hay sindicato, vamos al Ministerio de Trabajo sin sindicato, y también hay posibilidad de entender de que hay sindicatos que aun cuando no tengan la afiliación en otro tema, tengan representación. Claro, ¿sí? claro. Comercio tiene su propio acuerdo en la materia, metalúrgicos, bueno, hay varios acuerdos sectoriales sobre el procedimiento de crisis. Ahora, esto es cierto que puede significar un escollo, una dificultad para las empresas para arribar a un acuerdo. O sea, bueno, pero también es cierto que lo toca una seguridad jurídica, le diría, absoluta. ¿Por qué? Digo absoluta y me hago cargo de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si no es lo mismo que un acuerdo lo haga la empresa con los trabajadores individuales, ¿sí? Por más que no pase por el Ministerio de Trabajo, que lo haga con el sujeto sindical, la representación sindical. ¿Por qué? Porque es otra categoría claramente de actuación, de representación, y en definitiva, esto le otorga al alentar acuerdo una seguridad jurídica absoluta porque no sería revisable prácticamente por las justicias, porque a ver qué se puede argumentar, que al trabajador lo engañaron, que al trabajador lo presionaron, el sindicato. Ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque digo, acá tengo los antecedentes, por supuesto, si querés lo podemos hablar, acerca de los fallos en que se revisó luego los acuerdos del 223 bis, ¿sí? Ante la justicia, y en general han sido acuerdos en los cuales no ha participado el sindicato precisamente. Pero los que ha participado el sindicato a través del procedimiento preventivo que son prácticamente irrevisables. No hay de mayor jurisprudencia, son mínimas, hay algunas, pero es mínima. ¿Por qué? Porque lo primero que dice un juez, dice, pero ¿cómo llegó este acuerdo del trabajador? No, con el sindicato, con el abogado, a través de la autoridad de aplicación. Hubo una discusión, se vieron los papeles, se mostraron los papeles, la caída de las ventas, etcétera, etcétera. Bueno, se firmó el acuerdo. ¿Qué juez luego va a decir, no, este acuerdo es revisable? O es nulo porque se ha violado el orden público laboral. Cuando existió diríamos, una justa composición de derechos e intereses, porque se hace a través también del artículo 15 de la ley. Quizás el problema, usted alegó cuando hablaba de las reducciones salariales en el 2015, el inconveniente de que nos encontramos con la irrenunciabilidad de los derechos, ¿no? Mencionó, por ahí ese tema para poner... Sí, es un tema, sí, me preocupa, yo soy abogada de empresas y estoy estudiando un poco el tema porque me preocupa. Hay muchas empresas que aplican el 223 bis sin el consentimiento del trabajador y estamos teniendo información pidiendo la impugnación. Claramente, si hay un fallo ya en Buenos Aires, tengo que ver el antecedente, tengo que buscarlo, si me interesa, efectivamente de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, que hizo lugar a una acción expedita, una
cautelar, en un caso en que se había hecho el acuerdo sin el consentimiento sindical. En el marco de un acuerdo, en el marco de un acuerdo, pero sin el consentimiento, digamos, con el consentimiento del trabajador individual, pero sin el consentimiento sindical. ¿Sí? Y el caso, bueno, pero aclaro que también hay doctrina, perdón, ¿no? Doctrina que aún en el caso de que exista participación sindical y, por supuesto, el consentimiento individual del trabajador, indican que esto sería revisable. Es la posición de Juan Orsini, fue de La Plata, todo mi respeto, pero diciendo amigable y afectuosamente con él en este aspecto, ¿no? Sí, inclusive, perdón, lo último, inclusive en Capital el SECLO que homologa acuerdos 223 bis en espontánea sin intervención directamente del sindicato. O sea, es el artículo 3 de la resolución 357, con lo cual hay mucho ahí para analizar y ver si la justicia. Sí, obviamente que sería dificultosa una revisión, pero yo diría que el reseguro completo está en la voluntad individual del trabajador, evidentemente, porque no pueda tampoco hacerse inversamente entre el sindicato y la empresa, prescindiendo de la voluntad individual del trabajador, que esto es un tema, ¿eh? La mayoría se están haciendo de esta manera y al mismo ver es un error, porque el consentimiento del trabajador en estas circunstancias se puede otorgar a través de un WhatsApp, pero es importante la voluntad individual e inversamente voluntad. Ahora, en respecto a la participación del sindicato, como no hay ninguna norma que, digamos, desde el punto de vista de la ley de trabajo, que obligue, yo creo que desde el punto de vista de la Ley Nacional de Empleo sí es obligatorio, pero bueno, son criterios. Me parece que la participación del sindicato es obligatoria. En la provincia de Córdoba se le da noticia al menos al sindicato, en todos los casos, en todos los casos. Sindicato, si está dentro del marco de lo que ha pactado, generalmente no dice nada o hace alguna expresión, y eso le da mucha seguridad jurídica. Muchísimas gracias, doctor. Me aclaró muchas dudas. Gracias. Gracias, Mariana, por tu participación. Creo que ahí estaba Mariana Natale, que quería decir unas palabras. A ver, Mariana, no sé si te podés desmutear. Ahí está. A ver si estás desmuteado, Mariana. Bueno, esto es lo que ocurre con el hermoso Zoom, que trae cosas positivas, divinas, pero está muteado. A ver, todo un poquito más lento, ¿no? Esto cuando lo querés desmutear y... A ver, Mariano, ahí está, bárbaro. Y eso que ya más o menos estamos cancheros, me acuerdo al principio era terrible. Mariano, estás desmuteado, querías hacer una pregunta. Y también que esté, ¿no? La persona, porque la desmuteás y por ahí tampoco está. A ver. Bueno, César, lo que yo veo es que fuiste más que claro, realmente. A ver. Sí, yo la veo a Mariana, me parece que salió Mariana Natale, porque muchas veces salen porque no hay problemas con la conectividad. Sí, yo veo la preocupación que recién manifestó Mariana, lo tienen varios, más con los fallos desde las empresas. La otra vez estuvo Juan Carlos Celes, que él está haciendo mucho ahora reclamo por el 223, pero vos decís que en casos particulares, César, fundamentalmente. No, claro, es claro que desde la matriz de la ley de contrato de trabajo estamos... Sí, hay segundito, Mariano. Ahí se conectó. No, digo, desde la matriz de la ley de contrato de trabajo, el 223 bis es un caso dudoso, claramente, porque hay una renuncia de derechos individuales, se da en contra del artículo 12 de la ley de contrato de trabajo, obviamente. Hay la lesión de la irrenunciabilidad. Ahora, también
hay que atender otros argumentos. Es decir, nosotros no podemos ver la ley de contrato de trabajo como algo estático y como algo atemporal y algo descontextualizado y sin atender a las condiciones en que cada derecho se ejercita. Yo creo que, claro, yo fui 10 años abogado, pues fui 10 años juez, pero fui 20 años abogado. Tengo más o menos unos 500 procedimientos preventivos de crisis encima, y no he visto, no he participado, ni hubiera puesto la firma, ningún procedimiento preventivo de crisis, de las crisis que hemos tenido repetitivas en nuestro país, si un trabajador hubiera tenido dudas acerca de lo que se estaba firmando. Es decir, en el sentido que estaba la autoridad de aplicación, que estaba el sindicato, que teníamos los papeles, que teníamos la empresa parada, obviamente, y entonces se firmaba este tipo de acuerdo. Pero nadie obligaba. Si el trabajador decía, yo no quiero firmar, quiero seguir reclamando que se me pague el salario completo, o quiero seguir trabajando todos los días, lo podía hacer. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay un bajísimo nivel de reclamo en este sentido cuando la Ley Nacional de Empleo tiene ya 30 años de vigencia? ¿Por qué? Es porque los trabajadores son personas como nosotros, pensantes, que conocen más de derecho que nosotros y conocen su bolsillo y conocen más la empresa que nosotros. Y si nos viene y nos dice, no, el principio de irrenunciabilidad, que etcétera, perfecto, ningún problema, pero dice, pero yo quiero firmar porque sé que de esta manera de poder preservar mi fuente de trabajo y poder preservar, ¿qué hacemos? No, nosotros como abogados nos negamos, salvamos nuestra conciencia, salvamos la ley con el trabajo, pero la empresa cierra o le dejamos a los trabajadores solos que hagan su acuerdo. ¿Cómo? Es decir, yo creo que lamentablemente tenemos que hacer un acuerdo. Yo me he hecho cargo de centenares de este tipo de acuerdos, muy a pesar mío, que si a mí lo que me gusta es poder poner la firma en un convenio colectivo que le damos el 20, el 30% de aumento y que bajamos la jornada de 8 a 7 horas y que tenemos un vale y más cantidad de días de vacaciones. Para eso uno se forma y es lo que quiere, pero también nos ha tocado vivir en Argentina, donde ha habido los últimos 30 años, creo que algo así como 10, 12 crisis. ¿Qué hacemos con esa etapa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la empresa cerrada? ¿Qué hacemos ahora con la empresa, con el bar que ustedes todos tienen en la esquina y que está hace 6 meses, 5 meses que no trabaja? ¿Qué hacemos? Está bien, aplicamos el artículo 12 y se terminó. Bueno, es una solución desde el punto de vista del derecho, pero no creo que sea lo que quiera ni el trabajador ni la empresa eso, y nosotros quienes somos para obligarlo a no aceptarlo. Y es muy simple, una lógica muy simple, no es teoría jurídica, es la primacía de la realidad inversa. Si la primacía de la realidad de la crisis nos impone categorías jurídicas, si es así, si el derecho no es así, no es derecho, si el derecho es la respuesta de este tipo, lamentablemente. Yo no lo quiero, nadie lo quiere. Perdón, Mariano. Ay, Mariano, que quería decir unas palabritas. Hola, buenas tardes, ¿ahí me escuchan? Sí. Acá, ¿cómo verás el teletrabajo? El teletrabajo acá, ahí estamos. No, y él ya es famoso, piloto de Fórmula 1, no quiere ser abogado, bueno. Te felicito, César, por tu exposición, clarísima, como siempre, la naturalidad con la que hablaste de temas tan difíciles y tan complejos. La verdad, es un placer escucharte y que estés en San Martín. Hablaste de Orellano, hablaste de temas tan complejos y delicadísimos, como si estés hablando con 5 amigos, así, tranquilo. Eso lo hace un grande como vos. Poca gente lo puede hacer. Te quería comentar que acá... Eso es la impunidad, como estoy lejos, entonces... No digas... No, viejos son los trapos, César, acá los abogados de Capital Federal y del conurbano, ya tuvimos, cuando hablaste del teletrabajo, la huelga del teletrabajo, tuvimos la semana pasada un ciberataque, si se quiere, como lo definiste, porque no andaba el sistema del Poder Judicial, por estos días, donde acá en el AMBA, donde no podemos movernos, y donde no hay trabajo presencial, es indispensable. Así que ya, bueno, te digo que ya los abogados empezamos a sufrir, yo te escuchaba y ya me acordaba de eso.
Y después, en Orellano, me quedé pensando en lo que dijiste claramente cuando lo relacionaste bien con el derecho humano, propiamente, y esa posibilidad que si le doy solamente a la asociación simplemente inscrita o a la asociación con personalidad gremial, no lo limito forzosamente el derecho de huelga a la valla que me da la relación de dependencia, o sea, a la figura, por ejemplo, del TRADE, que algún día espero que en Argentina exista, ¿no? El trabajador autónomo dependientemente económico. A ese no le doy la posibilidad de hacer la huelga, porque se lo limito solamente a la asociación simplemente inscripta o a la asociación con personalidad gremial. Inferí eso de tu gran explicación, que te vuelvo a felicitar. Obviamente, esa es una. Y además hay una incongruencia. Fíjense ustedes que la Corte Suprema desarrolló una doctrina muy interesante en materia antidiscriminatoria, de igualdad de trato, desde Álvarez, pongámosle en adelante, acerca de la necesidad de reconocimiento de derecho de trato igual en los casos en que se trataba, como el caso de Álvarez, de representante de una entidad sindical en fundación, es decir, mejor, simplemente inscripta, ¿no? O los casos de activistas sindicales, o los casos de represalia por el ejercicio de la huelga, en los casos de delegados de hecho, etc., en los cuales la Corte Suprema ha desarrollado una doctrina de protección sobre la base de la igualdad de trato, con lo que hay algún tipo de reconocimiento como sujetos portadores de derecho de la libertad sindical, pero estos mismos sujetos, si no cuentan con el aval de un sindicato, o no están afiliados a un sindicato, o no hay un sindicato en esa área, no pueden ejercer la huelga. Y si no pueden ejercer la huelga, es cierto, pueden negociar, pero todos sabemos que se puede negociar hasta cierto límite, pero si ese límite es el no, y no se puede ejercer la acción, no se puede respaldar con la fuerza una petición, de lo que estamos hablando es de una iglesia, pero no, rogamos, pero no obtenemos, pero entonces claramente es una capitis de minucio para estos sectores, pero además otro caso concreto, ¿qué pasa si el sindicato dice, bueno, mire, por determinada estrategia, no vamos a hacer la huelga ahora? Y los trabajadores de una empresa como Volkswagen, como Ford, digamos, son 4.000, 5.000, dicen, no, nosotros queremos hacerlo. Vamos a una asamblea, se hace un acto y dice, no vamos a la huelga. Pero el sindicato, no pensemos mal, pensemos por una cuestión estratégica. Dice, no, estos trabajadores no pueden hacer la huelga, no pueden recuperar su derecho subjetivo sindical, de libertad sindical, de ejercer la medida de acción directa, que decide en forma democrática, a través de su cuerpo delegado, por ejemplo, o no, etc. Yo creo que ahí efectivamente se ha comprimido el ejercicio del derecho de huelga, y reitero, sin que esto cuestione la necesidad incluso que la huelga se canalice a través del sindicato. Como abogado, tantas veces, creo, ustedes compartirán, hemos tenido casos en que vienen trabajadores y dicen, queremos hacer, bueno, pero vayan al sindicato, discutan dentro del sindicato, peleen dentro del sindicato. Lo que ocurre es que nos responde, sí, pero el sindicato no da respuesta. Cuando no da respuesta el sindicato frente a determinada inquietud, voluntad colectiva de los trabajadores, ¿qué se hace? Se agotó el derecho. Hasta ahí llegó el derecho. Creo que debe haber un reconocimiento. Y respecto de lo otro, vos, Mariano, sos un tipo que se ha preocupado por la reforma procesal laboral de la provincia de Buenos Aires, tema que compartimos. Yo también he impulsado una reforma procesal laboral de la provincia de Córdoba, y creo que, cambiando un poquito de tema, si me permiten, porque no me convocaron para esto, pero como está Mariano, me veo obligado, no puedo frenar. Se ha demostrado algo la pandemia, es precisamente el obsoleto de los sistemas procesales en nuestro país, nacional, provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, Córdoba, etcétera, ¿no? Es decir, la necesidad de reformas profundas para poder cambiar los sistemas, hacerlos más cercanos a la gente, utilizar los medios que ya conocemos, inventar otros medios, como se está inventando, para darle solución a la gente, evitar determinados ritualismos y tener sentencias en tiempo razonable, justas,
con de ejercicio de derecho de defensa, pero en tiempo razonable. La sentencia que no se dicta en tiempo razonable no es una sentencia laboral, es una sentencia, pero no laboral, porque laboral implica preservar lo que es la esencia del derecho de trabajo, que es la protección. Es decir, ¿para qué va el trabajador a un estado judicial? Para procurar la protección de un derecho. Y si esa protección de derecho viene después de 3, 4, 5 años, no es protección, es otra cosa, es una respuesta judicial, ¿sí? Pero la protección es relativa. Y en el medio queda la posibilidad de la necesidad, la obligación de una conciliación, de una mala conciliación, que en todos los casos es la pérdida de derecho. El derecho de fondo promete al trabajador una protección, promete un mes por cada año de servicio, pero en el decurso del proceso laboral, si se demora 3, 4, 5 años, eso no es un mes por cada año de sueldo por cada año de servicio, sino que es medio mes o 60% o algo así. Hay una desregulación de hecho del sistema procesal. Por eso creo que es la discusión que nos debemos. Un acceso a tutela judicial efectiva laboral para el futuro, ¿no? Bueno, Mariano, no sé si querías realizar alguna pregunta. Andrea. Me parece que te contestó. Y me parece que hay Ricardo. Sí. Me ha contestado. Muchas gracias, Andrea y César. Gracias, felicitaciones Mariano. nuevamente. Gracias. Los lujos que nos damos, viste, en la pandemia. Aprovechamos. Creo que Ricardo quería decir algunas palabras. Sí, antes de hablar voy a decir unas palabras, como se dice acá en Córdoba. Muy bien. Digo, César, a pesar de que hablamos bastante por allí, pero a veces no lo hacemos de manera técnica, hablamos de un montón de cosas. Pero estos últimos tiempos hemos asistido a sentencias referidas a legislación provincial cordobesa o resoluciones judiciales cordobesas. Una de la Corte Suprema declarando la constitucionalidad de una ley que impide a los trabajadores del servicio penitenciario agremiarse. Y otra, una sentencia de la Corte Interamericana que, en definitiva, habla de la doble instancia en el caso de los temas penales, pero que de algún modo podría darse, y ahí vino una discusión que se armó el otro día, si podría prolongarse al ámbito laboral. No he escuchado tu opinión, César, acerca de estos últimos temas. Sí, digamos, ¿no? El tema de hoy era conflictos colectivos, pero de todos modos, me parece interesantísima tu acotación. La doble conforme laboral sería, o la doble instancia laboral, es obligatoria según la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 8. Bueno, en realidad, la sentencia Villagra, creo que no, la sentencia Villagra que condenó al Estado argentino, que en realidad la provincia de Córdoba, por no respetar el doble conforme en un juicio penal y que obliga a la provincia de Córdoba a modificar su código de procedimiento laboral penal, es muy interesante. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, el sistema procesal laboral penal de Córdoba establece un fallo, una sentencia en primera instancia única en realidad, que es revisable por el procedimiento de casación ante la Corte Suprema, la Corte del Tribunal Superior de Justicia, que es igual a la de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Para poder establecer el puesto, ¿no? La diferencia, digamos, penal, ¿no? Pero en el proceso laboral es igual. ¿En qué sentido? De que hay una sentencia que se dicta en primera instancia y es revisable por casación, aunque con una diferencia. En laboral, el 99,99% de los fallos son unipersonales. En cambio, en penal son en general, no todos, hay una alta proporción que no es así, son colegiados. Ahora, el caso es Spolvorny. Por lo tanto, David Duarte y vos, Mariano, ¿no? Que trabajaron sobre el tema de la doble instancia laboral, ¿sí? como una obligación imperativa de ejercicio para garantizar el ejercicio de derecho de defensa. Y yo creo que es así porque si se exige este tipo de garantía para los procesos penales, que son, por supuesto, digamos,
¿Por qué son así? Porque está en juego el ejercicio del derecho de defensa en un derecho humano de primerísima generación, que fue el derecho de defensa, así, de la época de Cesare Beccaria, del iluminismo, que justamente que dio lugar a esto de no un crimen, una pena sin previa ley, del debido proceso, ¿no? Bien, un derecho humano duro. Pero el derecho social, al dictado de una sentencia, con una revisión, con una garantía del debido proceso, no es tan importante como este derecho de aquella generación, hoy por hoy, ¿sí? Yo creo que sí, obviamente. Además, el plexo de normas internacionales en materia de derechos sociales se ha instalado de tal manera y de forma paralela y tal vez no hay un problema, no hay un derecho humanólogo, no hay una especie de escala de derechos humanos, pero están al igual nivel. O sea, no hay derechos humanos más importantes uno que otro, son todos al mismo nivel, son iguales. ¿Sí? Bien, derecho penal, garantías penales y las garantías sociales. Consecuentemente, este criterio debería ser aplicable al ámbito laboral. Pero quiero aclarar que en Espólvore, el otro fallo que salió relativo, que condenó a Argentina por demora en un proceso laboral específico, indica lamentablemente de forma taxativa que el artículo 8 no sería aplicable. Habría que hacer fuerza para que todo eso. Hay un párrafo, lamentablemente dice el artículo 8 no va a aplicar, y por eso no condena a Argentina por ese artículo 8, la segunda parte que habla del doble instancia, sino que por la demora, por el tiempo razonable. Ahí Mariano está pidiendo. Ahora sí, ahí está. Bueno, juro que no quería hablar de este tema. Yo sé que César estuvo trabajando fuertemente en la reforma cordobesa y nosotros acá en la provincia de Buenos Aires. Espoltore, la demora la sufrió el Tribunal de Trabajo 3 de San Isidro, el departamento judicial donde es vecino nuestro, donde litigamos los sanmartinenses, nos cruzamos, vamos y venimos de San Isidro a San Martín a San Isidro y de vuelta. Pero no, es una anécdota que haya sido el Tribunal de Trabajo 3 de San Isidro. Respecto a la pregunta que dice el doctor Seco, en mi criterio sí, porque la República Argentina, cuando acepta el Pacto San José de Costa Rica por ley 23.054, acepta la competencia de la Corte Interamericana. Y la forma de interpretar el pacto no lo puede hacer un Estado por sí solo, sino requiere de un organismo internacional que lo unifique. Y la Corte Interamericana, a través de las opiniones consultivas, interpreta al pacto en sí propiamente, y en el año 1990 recibió una consulta que la emitió de la Comisión del Organismo Inferior, que es la opinión consultiva 1190, donde claramente se le preguntaba si el doble confronte, que no es el doble conforme, sino la revisión, el doble confronte del fuero penal era aplicable a otros fueros. Y dijo que sí, que no solamente es aplicable al fuero penal, sino laboral y fiscal y de otras índoles. Entonces, después en la provincia de Buenos Aires hay un un fallo de Suprema Corte, Sala con Bonanno, que dice claramente que ese no es aplicable a la provincia, pero esto es posterior al 2011, que no es aplicable a la provincia de Buenos Aires, pero ese fallo en sí viene a salvar al fuero. ¿Por qué viene a salvar al fuero? Porque imagínense que la Suprema Corte o cualquier juez hubiera dicho que todo el sistema de enjuiciamiento provincial es inconstitucional. Nos quedamos sin fuero. Y no había ni siquiera un proyecto ingresado en la legislatura bonaerense. Entonces, por eso muchos se aferran a Sala con Bonanno, pero la realidad es que Sala con Bonanno tiene un fuerte contenido político más que jurídico, y si se quiere de salvataje del fuero, aunque parezca mentira, porque, reitero, la opinión consultiva 1190 es obligatoria para la provincia de Buenos Aires, para la provincia de Córdoba y para cualquier otra nación que forme pacto del PAC, que sea integrante del Pacto San José de Costa Rica. Y la Argentina, por ley 23.054, aceptó pacíficamente la competencia de la Corte Interamericana. Así que en la 1190 está clarísimo eso. Bueno, si escuchan es mi hijo ese que estamos en casa. Gracias. Bárbaro, Mariano, bárbaro. Bueno, Ricardo, vos ya habías terminado de hacer la pregunta a César, que te quedó algo más para hablar.
el tema ¿Vas a de hablar la... antes de preguntar? No, el tema de la sindicalización de los policías y los guardias cárceles. César. No sé, no escucho. Es abierto el micrófono, César, ¿eh? Algo debe ocurrir ahí, que no te escuchamos. No, ¿escuchaste la pregunta? ¿La querés reiterar, Ricardo? Ahora. Ahí está, ¿no? Ahí te escuchás. Ahí está. Completa el tema con los guardiacárceles y los policías. Sí, claro, antes fue Sipova y ahora fue Ruarte, que aclaremos que el anterior era de policía y este es de guardia cárceles. Los guardia cárceles, si bien hay un sector armado y otros que son de prevención, ¿no? Bueno, de todas maneras le aplicaron la doctrina Sipova, que básicamente indica que una norma provincial puede reglamentar en materia de asociaciones sindicales, es decir, limitar, en este caso, la sindicalización de fuerzas de seguridad, digamos, en términos generales. Cuando la Constitución Nacional y la Ley de Asociaciones Sindicales no indican limitaciones, ¿cómo las provincias van a poder indicar limitaciones en un tema que es claramente federal? A ver, los empleados públicos de todas las provinciales y municipales, ¿cómo se agrupan? ¿Con qué sindicatos? ¿Sindicatos reglamentados por leyes provinciales? No, por la ley de asociaciones sindicales, claramente. Y esto no hay cuestión. Nadie ha planteado que que es inconstitucional, que el sindicato de empleados públicos de Jujuy es inconstitucional porque está organizado, o no puede actuar porque está organizado por la ley nacional y no una ley provincial. Vale decir que una ley provincial no puede establecer limitaciones en este sentido. Lo que sí coincidimos, todo el mundo conoce, sabe leer, de que tanto la OIT como el protocolo de San Salvador establece limitaciones para la fuerza de seguridad. Delegan en la legislación nacional la posibilidad de establecer limitaciones, pero en nuestro sistema normativo constitucional y legal nacional no hay limitaciones para la fuerza de seguridad. Ahora, ya que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, la habilitación para conformar asociaciones sindicales no quiere decir que estén habilitados para el ejercicio de la huelga, que es otro tema. Una asociación sindical puede agrupar a trabajadores para negociar colectivamente, para transmitir reivindicaciones, etcétera, y no quiere decir que pueda a su vez hacer un paro por la índole de la actividad de la que se trata, entre otras cosas porque ostentan armamento, ¿no es cierto? O porque están a cargo de la seguridad de otro o para actúan en nombre de todo, en fin, las razones hay para limitar claramente el ejercicio de la huelga. Pero ¿por qué los policías no pueden ejercitar el derecho de protesta a través de redes sociales o a través de un acto público, donde digan, mire, nosotros hacemos guardia 3 días seguidos, estamos cansados, y además en las comisarías dormimos en unas cuchas, etcétera, etcétera? ¿Por qué no lo pueden hacer? ¿Qué no tienen derechos humanos los policías, las fuerzas de seguridad? Porque son gente que está apartada del sistema de derechos humanos y no puede, en definitiva, hacer conocer y negociar sobre sus condiciones más elementales de trabajo, y usted sabe que las hay, ¿no? Porque las hay. Yo creo que esto es una limitación a los derechos humanos. Estoy por supuesto en contra, no sé qué opina vos, Ricardo, pero me parece que son limitaciones. Coincido, César, coincido absolutamente. Lo vivimos aquí en Córdoba nosotros, realmente en el 2013, donde podría haberse dado por la vía de la negociación, evitado las cosas que sucedieron en Córdoba. Claro, para los que no lo conocen, bueno, que no se acuerdan, en el 2013 hubo los motines policiales, costaron vidas, costaron bienes, costaron, además un estigma colectivo, porque la gente advirtió ahí que cuando no hay policías ocurre cualquier cosa en las calles, ¿sí? Y hasta las personas más honorables, eso es otro lamentable, una cosa terrible. Bueno, entonces eso obviamente necesita que si hay reivindicación, hay una reivindicación salarial, ni más ni menos, cualquier sindicato,
debe ser canalizado a través de la negociación colectiva y a través de un sujeto colectivo, eso es todo. No creo que tenga mucha dificultad de esto desde el punto de vista del derecho. Máximo los guardias de cárcel, ¿no? Porque en otros sectores podría ser más discutible, pero los guardias de cárcel que tienen un sector armado, otro sector no es armado, o sea, no, creo que es así. Sí, bueno, parece que todos coincidimos en eso. Bueno, me parece que no hay más preguntas, fue todo muy claro. Estamos contentos porque te pudimos tener hoy, César, porque sabemos que es imposible con tu agenda, y bueno, son los gustos que nos damos. Lo negativo que tenemos es que no pudimos festejar nuestro día. Nosotros en San Martín creo que hacemos toda una semana de festejos, desde la misa, bueno, son todos los días prácticamente festejamos, por eso quiero saludar a todos, felicitarlos por el Día del Abogado y de la Abogada. El año que viene vamos a festejar con todo, vamos a seguir, y bueno, porque es muy lindo reencontrarnos, lo hemos hecho con César, con Ricardo en Tucumán, cuando estuvimos todos juntos. La verdad que si hay algo que sabe hacer el abogado es festejar, y más nuestro día, ¿no? Es la alegría que tenemos. Bueno, gracias a todos por haber compartido este momento, por estar acá. El miércoles va a venir el doctor Papalardo, va a dar una charla sobre todo lo que es comisiones médicas, y bueno, César, te reitero el agradecimiento que estás acá, la verdad que estamos muy, muy contentos, y bueno, y la presentación de tu libro. Bueno, cualquier cosa está en Académicas, el contacto, así que si alguno se quiere contactar, está ahí directamente. Bueno, César, Ricardo, Mariano, a todos, Claudia, que me está saludando en este momento, gracias a todos por estar, y nos vemos el miércoles. Un cariño grande. Besos a todos. Chao, chao, gracias.